la Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra. Esta dio inicio a comienzos de agosto de 1914. Alrededor de más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida. En esta guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales como militares. Entre las causas estructurales podemos mencionar los conflictos territoriales, las causas económicas, ya que Alemania suponía una seria competencia, sobre todo para el Reino Unido. También tenemos las causas ideológicas. En esta se mezclan el patriotismo y el nacionalismo exacerbados. En cuanto a las causas coyunturales, el detonante fue el asesinato del archiduque austríaco Francisco Fernando. Las consecuencias de la guerra fueron inimaginables. La cantidad de personas que fallecieron rondaban entre los 8,5 y 10 millones de muertos. Esto sin contar la cantidad de heridos, huérfanos, etc. Las infraestructuras quedaron totalmente destruidas y los campos agrícolas se perdieron. En Occidente, la mujer se incorporó al trabajo y el socialismo. La paz se reguló en la Conferencia de Paz de París. Creó varios tratados, de los cuales el más importante fue el Tratado de Versalles con Alemania. Algunos de los puntos que se establecieron entre las potencias fueron la complicidad entre la concepción británica del equilibrio de poder, la seguridad colectiva y el idealismo planteado en la propuesta de Wilson. También un compromiso de minimismos en la tensión entre la intolerancia de Francia y la flexibilidad británica respecto de Alemania. En cuanto a consecuencias económicas, le propinó un duro golpe económico que minó su hegemonía internacional y favoreció el ascenso de la hegemonía económica norteamericana. En otra parte, tenemos las consecuencias geopolíticas. Desaparecieron los imperios alemán, austrohúngaro, imperio otomano y ruso. Debido a esto, aparecieron naciones como Checoslovaquia, Hungría, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Yugoslavia. Tras la Primera Guerra Mundial, se originó entre los académicos y los políticos un particular interés por entender las causas de las guerras y buscar mecanismos para perpetuar la paz. El deseo apasionado de prevenir la guerra fue lo que determinó en su totalidad el curso inicial y la dirección de la ciencia política internacional. Menciona Edward Carr en su libro La crisis de los 20 años. Así, nació el estudio de las relaciones internacionales como una disciplina que buscaba las grandes causas de los conflictos humanos. La primera gran ola de la disciplina fue de optimismo y se evidenció en el paradigma liberal. A través de los años y con el cambio continuo de los contextos internacionales, nuevos pensadores y teorías fueron ampliando el acervo en materia. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el sistema internacional estaba quebrado y no era posible volver a las mismas soluciones vigentes durante 3 siglos para garantizar el orden y la estabilidad. El gran desafío para los líderes políticos del momento consistía en encontrar otro principio regulador que ya no solo restableciera el equilibrio, sino que evitara una nueva guerra. Es así como se llega a la idea de un gobierno mundial, en el que participarían todas las naciones y a través del cual se establecerían mecanismos pacíficos de resolución de los conflictos. El Tratado de Versalles es aquel donde las potencias europeas deciden ponerle fin a la Primera Guerra Mundial, o mejor conocida como la Gran Guerra, donde existió un enfrentamiento entre la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza estaba compuesta por Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia, Turquía y Hungría, y la Triple Entente, que era por Francia, Rusia, Japón, Rumania y Bélgica. Importante también conocer cómo se toma la decisión de llegar a un acuerdo de paz. Bueno, y esto sucede al pasar 4 años de un largo conflicto. Los aliados, por su parte, deciden acercarse al embajador alemán y presentarle una propuesta de paz. Una propuesta de paz que no era muy bien vista por el embajador alemán, ya que se decía que era una propuesta abusiva porque no se habían contemplado las condiciones alemanas, solamente las condiciones de los aliados. Entonces se logra llegar a un acuerdo, esto sucede el 23 de junio y los alemanes aceptan la propuesta. Posteriormente es firmado el Tratado de Versalles, tuvo lugar en Francia, luego de 6 meses de negociaciones constantes, y se termina de firmar el 18 de junio de 1919, hasta que entró en vigor el 10 de junio de 1920. También, el Tratado de Versalles estipuló una creación de la Sociedad de Naciones,
por iniciativa del presidente norteamericano Wilson y sus famosos 14 puntos. La Sociedad de Naciones pretendía arbitrar la disputa de internaciones y por medio de eso evitar futuras guerras, pero el presidente francés fue muy riguroso en las represalias contra Alemania, ya que gran parte de la guerra había transcurrido sobre Francia. Causas del Tratado de Versalles. Se dice que el Tratado de Versalles, su principal causa era la derrota de las potencias centrales y que esto sucedería durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, los vencedores resultaron fuertes frente a sus enemigos derrotados. Esto parece ser una causa muy importante, ya que debido a la derrota condujo a que fueran sometidos bajo los tratados. Cabe destacar que tras la firma del armisticio, se llevaron a cabo conferencias de paz a las que solo asistieron las potencias victoriosas y no las derrotadas, dejándolas sin voz y voto. Acá se puede evidenciar la falta de igualdad y falta de arbitrariedad del Tratado de Versalles. Consecuencias del Tratado de Versalles. La principal consecuencia del tratado tuvo lugar en Alemania, ya que su economía fue catastrófica, desatando hiperinflación, el sufrimiento social y la inestabilidad política. Esto condujo a la aparición del fascismo. Se consideran los términos de abusivos, ya que en su momento el Senado estadounidense se negó a firmar el tratado. Por esto no participó en la Sociedad de Naciones, restándole su poder. Algunas de las consecuencias fueron la pérdida de tierra de Alemania, la cual le pertenecía. Se dice que perdió alrededor del 13% de territorio y pérdida de poder militar gracias al fuerte combate. Los países firmantes del Tratado de Versalles eran 50, pero solo decidieron firmar 33. Sus países aliados eran Francia y Reino Unido. Se integraron luego Estados Unidos, Italia y el Imperio japonés. Su potencia central era el Imperio alemán. Los estados asociados de las fuerzas aliadas eran Bélgica, Bolivia, Brasil, Checoslovaquia, China, Cuba, Ecuador, Grecia, Alemania, Haití, Honduras, Liberia, entre otros. Las naciones que fueron invitadas a unirse al tratado eran Argentina, Chile, Colombia, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, El Salvador, España y Suecia. El Tratado de Versalles es uno de los acuerdos de paz más controvertidos de la historia, debido a las condiciones impuestas sobre los vencidos. Entre algunos puntos esenciales del Tratado de Versalles fueron los siguientes: crear la Sociedad de Naciones, organismo que velaría por la paz internacional; obligar a Alemania a aceptar total responsabilidad moral y material por la guerra; exigir la consignación del armamento y navíos militares alemanes a los aliados; reducir el ejército alemán a 100.000 soldados. A su armada solo se le permitió poseer 6 cruceros y varias naves pequeñas; prohibir a Alemania la fabricación del armamento de guerra; permitir los territorios administrados por Alemania entre los aliados; sancionar a Alemania con el pago de una indemnización a los aliados. Está bien, por otra parte queremos mencionar en cuanto a los errores del Tratado de Versalles. Cabe destacar que estos varios puntos en los cuales se menciona lo siguiente, la mayoría de los estados lo consideraban injusto, por una u otra razón, dado que el sustento del tratado colisionaba con los alicientes. Entre paréntesis se podría decir que es aspecto positivo que sirve de estímulo y mueve a una persona a realizar una acción de determinada manera. Siguiendo con los errores del tratado, las cláusulas del Tratado de Versalles que más ofendieron a los alemanes fueron la 231, que decía así: los gobiernos aliados y asociados declaran que Alemania reconoce que Alemania y sus asociados son responsables por haberlas causado de todas las pérdidas y de todos los daños sufridos por el gobierno aliados y asociados y sus naciones como consecuencia de la guerra que les fue impuesta por la agresión de Alemania y sus aliados. Con relación anteriormente mencionado sobre el artículo número 231, menciona sobre una censura moral, en el cual no había un aspecto arduo para que hubiera establecido, por lo cual las guerras eran acontecimientos totalmente amorales e imposibles de evitar, producidas por choque de intereses.
Siguiendo con el Tratado de Versalles, cabe mencionar las disposiciones territoriales del Tratado de Versalles. Como primer punto tenemos los territorios de Alsacia y Lorena cedidos a Alemania en el Acuerdo de Paz firmado en Versalles el 26 de enero de 1871 y el Tratado de Frankfurt el 10 de mayo de 1871, que serían devueltos a Francia. Como segundo punto tenemos la Sonderjotlandia, sería devuelta a Dinamarca si así lo decide un plebiscito. ¿Qué es un plebiscito? Un procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o un asunto de especial importancia para el Estado. Como tercer punto tenemos las provincias de Posen y Prusia Occidental, que Prusia había conquistado en las particiones de Polonia y serían devueltas a Polonia, después de que la población local ganó su propia libertad en la Revolución de Polonia. Como siguiente punto tenemos la pérdida de la Alta Silesia para el país de Checoslovaquia y Polonia. Como siguiente punto tenemos también que la pérdida de las ciudades alemanas de Eupen y Malmedy que pasaron a dominio del país de Bélgica. Como finalmente tenemos también la pérdida de la parte septentrional de Prusia Occidental de la región de Klaipėda que quedó bajo control francés después de transferir el país de Lituania. Cabe mencionar que una provincia y una ciudad fueron entregadas a la administración de la Sociedad de Naciones. Y esta provincia y la ciudad sería la provincia alemana de Sarre y la ciudad alemana de Danzig. Conclusión. En cuanto a lo abordado con anterioridad, podemos deducir que el conflicto bélico que implicó a potencias de todo el mundo, aparte de ser un enfrentamiento por una serie de territorios, estaba en juego también el poder político en Europa. Ningún bando quería rendirse ante semejante oportunidad para justificar y excusar la guerra, como una forma para conquistar otros países de forma legítima. Por mucho tiempo se le consideró como la Gran Guerra, debido a las consecuencias y efectos graves de esta. Aproximadamente 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron su vida durante el conflicto. Cabe mencionar que fue un estrago en el área económica de muchos países, por el alto costo de los nuevos armamentos y avances tecnológicos industriales y militares para la guerra. De igual forma, queda en evidencia que el detonante del combate fue el imperialismo y el colonialismo, que se venía desarrollando desde hace décadas entre las potencias involucradas. El imperialismo fue uno de los temas con suma importancia en los primeros teóricos de asuntos internacionales. Es importante destacar que gracias al fin de la Primera Guerra Mundial comienza la historia de las relaciones internacionales. Dicho acto genera una fascinación que da origen a académicos y políticos un particular interés por entender las causas de la guerra y buscar mecanismos para perpetuar la paz. Podemos hablar entonces de una nueva ciencia social que permitió una capacidad de análisis para encontrar y buscar respuestas. Al regularse la paz, se creó varios tratados de los cuales el más importante fue el Tratado de Versalles. Concluyendo con el Tratado de Versalles, cabe mencionar lo siguiente. Todas y cada una de las cláusulas fueron las consecuencias que trajo consigo la firma del Tratado de Versalles, en la que fue blanco de críticas, sobre todo en Alemania, donde causó humillación y furor y asombro entre los ciudadanos. Además, esto contribuyó a la ascensión de Hitler al poder en el año 1933 como Führer del Tercer Reich, en el cual no se cansó de denunciar el desprestigio trato al imperio alemán que había recibido, y también que fue una de las causantes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de mencionar que el Tratado de Versalles tuvo una vigencia muy corta a comparación al Congreso de Viena, al que pudo generar un amplio lapso de tiempo de paz. Finalmente tenemos las indemnizaciones que tenía que pagar durante décadas. Su economía quedó empobrecida e imposibilitada para atender a los pagos que se le había deudado, en donde finalmente terminó en una rápida hiperinflación y quedó una situación geopolítica fuerte que le suministró bases adecuadas para la próxima guerra, entre paréntesis, Segunda Guerra Mundial.